Qué complejo todo esto que está ocurriendo en Ecuador con las elecciones allí, muy, muy cerca. De hecho, un tiroteo sin víctimas, a Dios gracias, se registró este jueves durante uno de los actos de cierre de campaña, en este caso el candidato a la presidencia, Daniel Noboa. Esto lo informaron a F fuentes de la campaña presidencial, que lo califican ya como un atentado. El gobierno descartó que fuera un ataque contra el empresario, quien además fue asambleísta. Ecuador va a las elecciones en una de las peores crisis políticas y de inseguridad de la historia, sí, simbolizada, claro, por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pero que es la punta del iceberg, porque cuenta usted el tiroteo de ayer, el asesinato previamente de un alcalde, también luego de un político local que es afín al correísmo, en fin. En este contexto damos la bienvenida a Roberto Rodríguez Reyes, analista político ecuatoriano. Roberto, muy buen día, ¿cómo le va? Román, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. A usted por atendernos. ¿Qué expectativas se pueden tener con respecto al proceso electoral de este domingo? En 2 días van a las elecciones. ¿Qué dice la gente? ¿Está motivada? ¿Está asustada? ¿Estos eventos más bien le animan a una mayor participación? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas, hay un mix de emociones por varias circunstancias. Por un lado, es la primera vez que Ecuador se enfrenta al escenario de la muerte cruzada. Es la primera vez que nos enfrentamos a un escenario de elecciones anticipadas. Es la primera vez que nos enfrentamos a un escenario con una escalada tan brutal de violencia como la que estamos viendo hoy por hoy. Lo que tú mencionabas, Román, recién, hace un par de días, lo que ocurrió previo al meeting de Daniel Noboa con este tiroteo. Entonces, se empieza a sentir una escalada de violencia donde, por un lado, gran parte de la ciudadanía dice, bueno, yo prefiero no ir a votar porque me siento inseguro de llegar a un recinto donde esté sitiado y mi vida o la de mis familiares se vea comprometida. Y por otro lado, un grupo de gente que quiere ir a votar en favor de mostrar su voluntad democrática el día domingo. Entonces, es un escenario bastante convulso el que vivimos por primera vez en Ecuador, te digo, desde que volvimos a la democracia en el año 79. Hablando de escenarios, por una parte está el tema de la participación, ya veremos en qué se traduce todo este clima político, ya veremos cuál va a ser la participación y la abstención del próximo domingo, pero de acuerdo a las últimas encuestas, ¿quiénes tendrían la mayor opción? ¿Es Luisa González, confianza de Rafael Correa, podría ganarlas? ¿Es Cristian Zurita, sustituto de Villavicencio, quien podría ganarlas? ¿Qué ven? Mira, al momento se genera un cambio total en el tablero electoral de la curva inicial de encuestas y cómo se venían analizando y manejando. Hoy por hoy, la decisión electoral o la tendencia, te diría yo que en el caso de lo que nosotros analizamos acá es un ponderado, es decir, es una suerte de contraste de varias encuestas para tratar, digo yo, de sacar un promedio de lo que puede ocurrir. La tendencia se mantiene, a pesar de todo, donde está la candidata Luisa González en un claro y marcado primer lugar. De lo que se veía a una eventual no segunda vuelta, hoy se ve una posibilidad de una segunda vuelta, donde tienes candidatos que crecen mucho a partir del debate, y no tanto a partir del debate, diría yo, sino a partir de lo que ocurrió de los hechos violentos de los últimos días, donde está evidentemente Cristian Zurita, donde se encuentra Jan Topic y Otto Sonnenholzer, ¿no? Sí. Daniel Noboa también crece, pero no a la misma velocidad de los otros tres. Sin embargo, de lo que vemos, a Cristian Zurita no le alcanzaría para llegar a una segunda vuelta. A todas estas, ¿cómo termina el presidente Lasso? ¿Sale por la puerta de atrás, por la puerta principal, con fanfarrias, abuchado? ¿Cómo termina Lasso? De cómo se ve el panorama a hoy, va a salir por la puerta de adelante por un tema de que así es él, pero va a salir sin pena ni gloria, y yo creo que con más penas que glorias. Es decir, la ciudadanía en general se encuentra muy descontenta, la gente que votó por él se encuentra muy descontenta, la gente que no votó por él ni la pongamos sobre la mesa en la discusión. Entonces, ha sido un gobierno que no ha sabido tomar las medidas adecuadas en los momentos correctos y que ha volcado su mirada a otro tipo de temas que no dejan de ser importantes, pero Ecuador es un país que se debate hoy más en lo urgente. Poco el ejemplo que yo ponía el otro día, es decir,
si tú tienes un incendio en una casa y llegan los bomberos, lo lógico es apagar el incendio, pero en Ecuador hoy se ha tomado de llegar a decir, ok, paren un momento las llamas, vamos a ver quiénes son los autores, cómplices y encubridores, quién generó el incendio mientras la casa sigue en llamas, mientras hay vidas que salvar, mientras hay gente a la cual necesita ayuda, mientras hay que evitar que se propague a otras casas. Entonces, mientras están investigando quién fue el que generó el incendio o a qué oscuros intereses obedece el incendio, ya tenemos la manzana incendiada y ese incendio se sigue propagando. Entonces, un poco esa viene siendo la analogía terrible de lo que está ocurriendo, y yo creo que en el caso del presidente Lasso, quien no hay que desmerecer, ha hecho cosas buenas, pero se ha despreocupado sin duda de lo urgente y de ir apagando estas crisis que se presentan en el día a día en el país. Estamos conversando con Roberto Rodríguez Reyes. Roberto, ya para terminar, ayer conversaba con un empresario venezolano que tiene empresas también en Ecuador, y le preguntaba por toda esta situación y me decía, Román, y la comparaba además con Perú, decía, en Ecuador lo que ocurre es que la política va por un carril y la economía va por otro, es decir, no afecta tanto lo que ocurre en materia política porque la economía sigue avanzando. ¿Eso es verdad? Eso es un sí y un no. Es decir, nosotros en Ecuador es un fenómeno muy interesante porque la política está en un grupo al cual afecta a los políticos y a quienes comen y consumen política. Pero el trabajador, la gente que hace negocio, que hace la microempresa, que hace el emprendimiento, que hace la compañía, tiene que trabajar sí o sí, porque esa gente no vive mantenida por la política, esa gente vive mantenida por lo que genera en el día a día y por lo que sus empresas producen. Ahora, en esa lucha que es un carril totalmente paralelo de lo que ocurre con el caso político, donde todo está siempre movido, se ve afectado sin duda porque hay una incertidumbre. Entonces hay una incertidumbre producto de que te cambian las reglas fiscales. Hay nuevas reglas tributarias, deciden cambiarte los procesos de facturación, te cambian los procesos de tributación, te ponen feriados y vacaciones. Entonces hay una cantidad de cosas que ocurren donde es una lucha complicada, pese a que se viven andariveles separados, pero con una afectación directa, y eso, yo te digo, también merma la posibilidad de la inversión extranjera, porque desde afuera lo que se ve hoy en Ecuador no es el mejor escenario para decir vamos a invertir y vamos a generar una nueva empresa o un nuevo emprendimiento en ese país, producto de las evidentes razones. Pues bueno, agradecido, Roberto, desde el dolor del asesinato de Villavicencio y de estos otros dos políticos, uno antes y otro después, de este tiroteo reciente, caramba, sí, se plantea una elección lo menos interesante este próximo día domingo. Gracias, Roberto, por este tiempo. Muchísimas gracias a ti, Román, por el espacio, y me quiero quedar con esas palabras justamente para el análisis político, aunque suene crudo y fuerte el término. Es interesante lo que va a ocurrir el día domingo, y de haber una segunda vuelta, se será programada para el 15 de octubre y será totalmente una nueva elección y un nuevo escenario político lo que ocurra. Y para el caso del diario vivir ecuatoriano, es un reto más, una prueba más que habrá que superar y salir adelante, porque insisto, mientras los políticos hablan de política, la gente, el 95% de los ecuatorianos que vivimos del trabajo, tenemos que seguir trabajando para seguir adelante, amén de quién sea el presidente. Así es, efectivamente, realidad latinoamericana, Roberto. Muchísimas gracias. Roberto Rodríguez Reyes es analista político ecuatoriano. Y no